Hola amigos, el video que presentaré a continuación es un estudio sobre la metodología de la investigación. Mi grupo está conformado por Elías Hernández, Melanie Lucas, Jan Riquijije, Argenis Zambrano y mi persona que es Brian Lord. Somos de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, representando la Facultad de Ciencias Informáticas. Espero que puedas ver el video hasta el final y que puedas darle like. Gracias. Bien, para toda investigación es importante saber o conocer sobre el conocimiento. El conocimiento se refiere al conjunto de experiencias, sensaciones y reflexiones que conllevan al razonamiento y el aprendizaje. Es muy importante el conocimiento porque nos ayudará a ver o a entender aquello que no conocemos en este sentido. El conocimiento puede dividirse o podemos decir que encontramos el conocimiento científico y el conocimiento empírico, aunque para aclarar hay más tipos de conocimiento. Sin embargo, en este estudio vamos a conocer sobre estos dos. El conocimiento científico proviene de un estudio minucioso acerca de algo eh, con lo cual hemos escogido para estudiar, obviamente. En este sentido, puede ser el estudio del origen de la Tierra, donde se ve muchas teorías para poder llegar a una conclusión. También tenemos el conocimiento empírico, que a diferencia del conocimiento científico, proviene de la experiencia, es decir, que es algo que como seres humanos nosotros vamos adquiriendo durante nuestra vida. Por ejemplo, el aprender a caminar cuando somos pequeños y muchas cosas más que mientras vamos andando por nuestra vida adquirimos este conocimiento. Algunas de las características de estos dos conocimientos, el empírico, podemos ver que es particular, práctico y necesario. Por su parte, el científico es universal, no obligatoriamente y consistente. Esto quiere decir que hay una gran diferencia, ¿verdad? Podemos decir que hay una gran diferencia entre estos dos eh, conocimientos. Entonces vamos a enfocarnos en el conocimiento científico. El conocimiento científico viene de la ciencia. La ciencia es una de la invención más poderosa del ser humano en toda la historia y es muy difícil poder encontrar un concepto claro que la defina. Sin embargo, podemos decir que es un sistema organizado de conceptos acerca de los fenómenos y leyes del mundo que permiten transformar la realidad en beneficio de la sociedad. Es decir, que por medio de la ciencia nosotros podemos hallar aquellas soluciones para las cuales el mundo o la sociedad en sí necesita. Y también podemos conocer que la ciencia tiene muchas características, como las podemos ver aquí, que donde es fática, trasciende los hechos, es analítica, especializada, clara y precisa, comunicable, verificable, explicativa, predictiva, es abierta, útil, sistemática, legal y general. Entonces podemos ver de que la ciencia abarca muchas características y es realmente muy importante en todo estudio. Entonces, también podemos ver que la ciencia, su clasificación, podríamos decir que está en formales y fáticas. Formales se encuentra lo que es la lógica y las matemáticas, y en fáticas encontramos dos puntos que son las naturales y las sociales. En las naturales encontramos la física, la química y la biología, mientras que en las sociales encontramos la sociología, la psicología, la economía, el derecho, contabilidad, administración, geografía, historia y religión. Entonces, todo este estudio es muy importante para llegar a poder resolver aquellas inquietudes en las que muchas veces el hombre necesita saber. Gracias. El método científico. El método científico es una metodología para obtener nuevos conocimientos. Se caracteriza por la ciencia, que consiste en una observación sistemática
medición y experimentación, y concluye con una formulación y análisis de una hipótesis. Es un proceso destinado para explicar fenómenos, establecer las relaciones entre los hechos, para que expliquen fenómenos físicos, para que permitan obtener otros conocimientos que sean útiles para la ciencia del hombre. El método científico abarca las ciencias prácticas aceptadas por la comunidad científica como válidas a la hora de exponer o confirmar sus teorías. El método científico busca minimizar la influencia y la subjetividad. Es reforzado por la validez de resultados, por lo que es un conocimiento obtenido. El método científico se compone también con principios fundamentales en la cual tenemos dos características, que es la reproducibilidad y la reputabilidad. La productividad es la capacidad de repetir un determinado experimento por cualquier persona en un ambiente controlado. De la misma manera, toda afirmación científica puede ser verificada por una comunidad científica para probar su universalidad. La reputabilidad es un principio que establece que toda afirmación científica debe ser sustentada mediante un contraejemplo. Es una evidencia universal en la interpretación teórica. Si la teoría no puede ser refutada mediante un contraejemplo, quedará aceptada como no verificada, pues ninguna teoría es absolutamente verdadera. Entre los métodos científicos tenemos los siguientes pasos, que son la observación, la inducción, hipótesis, experimentación, antitesis o refutación y tesis o teoría. La observación. Se denomina observación al primer paso inicial que comprende fijar sentidos en la naturaleza y sus fenómenos. Trata de recabar información en un contexto necesario para pensar el problema. Segundo, inducción. En inducción se intenta extraer un principio fundamental para conseguir elementos como base del fenómeno observado. La hipótesis. Se elabora una explicación del trabajo como respuestas a interrogantes planteadas. Aquí podríamos verificar si la hipótesis es verdadera o es errónea. La experimentación. Se intenta comprobar la hipótesis establecida mediante la reproducción del fenómeno en un ambiente controlado. Antítesis o refutación. Aquí encontramos la refutación de la hipótesis, es decir, que aquí ya veremos si fue comprobada científicamente, si es verificada o si la hipótesis se quedó en nada. Tesis o teoría. Se propone una teoría científica. Puede ser comprobable o no comprobable. Aquí se emplean resultados para afinar la hipótesis y volver a avanzar para otra teoría. A continuación les hablaré un ejemplo de método científico en la vida cotidiana. El problema sería la cura de una enfermedad física. Podemos contar con la observación que un médico examina al paciente y toma nota de sus síntomas. Inducción. En la inducción podemos verificar los síntomas que permiten al galeno contrastar con casos anteriores, con la bibliografía especializada la cual puede dolenciar a tratar. La hipótesis. El médico se formula una interpretación del caso y plantea un tratamiento. Experimentación. Aquí aplicamos el tratamiento y se observan los resultados. Si es positivo, se procede al siguiente paso. Si no, se reformula la hipótesis a base de una nueva información. La antítesis. Se comprueba de que no persistan los síntomas o que no surjan otros. Y la teoría se toma nota de la historia médica del paciente, de la enfermedad que tuvo y el tratamiento recibido con certeza de estar sano. Gracias.
A mí me tocó el tema, son los tipos de métodos. Los tipos de métodos nos facilitan el descubrimiento de conocimientos seguros y confiables para poder solucionar problemas de lo que la vida nos plantea. Los métodos son diferentes, pero cada uno de ellos tiene un complemento del uno con el otro. El método cuantitativo, su objetivo es estudiar las propiedades y fenómenos para establecer, formular, fortalecer y revisar las teorías existentes. Estas emplean modelos matemáticos, teóricos e hipótesis que corresponden a los fenómenos naturales, buscando responder las interrogantes como cuáles, dónde y cuándo. El método cualitativo busca explicar los diferentes aspectos de un comportamiento. En otras palabras, investiga el por qué y el cómo empleando la recopilación de datos que no sean cuantitativos. El método inductivo, este método es aquel que llega a una conclusión partiendo de una hipótesis. Usa premisas particulares para obtener la conclusión de forma general. Por ejemplo, mi tío vio a una abeja negra. Mi tío vio una abeja negra. Yo vi a una oveja negra. El resultado sería que la abeja era de color negra. Podemos ver las características principales del método inductivo que usa las premisas para llegar a una conclusión general. El siguiente método es el método deductivo. Está basado en el razonamiento lógico para valorar las premisas que definen un proceso. El método analítico usualmente se considera en forma detenida un objeto de estudio considerado de forma separada de cada una de las partes para poder estudiarla de una manera individual. Este es un proceso que usualmente el método sintético sirve para construir un hecho, siempre realizando de manera concreta, por lo que se busca una información más precisa. Por ejemplo, para poder resolver un misterio, lo que se hace primero es la recopilación de toda la información. Estudiantes que estudian el lugar, las personas y todo lo que se encontraba en ese momento. Recopilan toda esa información para dar una conclusión que resuelve dicho misterio. El método hipotético deductivo, este está basado en el razonamiento lógico para valorar las premisas que definen un proceso. Este método llega a conclusiones lógicas. Para empezar desde lo general, o sea, de lo particular, hasta se puede usar de manera directa o indirecta. El método histórico comparativo son procedimientos de investigación y comparación de los fenómenos culturales. Consisten en establecer las semejanzas de dichos fenómenos por su forma e inferir de ellos una conclusión acerca de su parentesco genético, es decir, acerca de su origen común. El método experimental es el método que implica la observación, manipulación, registros de las variables como dependiente, independiente, interveniente, etc., que afectan un objeto de estudio. El método lógico deductivo es una estrategia de razonamiento empleada para deducir conclusiones lógicas a partir de una serie de premisas o principios. Este
En este sentido, es un proceso de pensamiento que va de lo general como lugares o principios a lo particular como fenómenos o hechos concretos. El método de abstracción es un proceso importante para la comprensión del objeto. Mediante ella se destaca la propiedad o relación de las cosas o fenómenos. No se limita, eh, no se limita a destacar o aislar algunas propiedades y relaciones del objeto asequible a los sentidos, sino que trata de descubrir el nexo esencial oculto al conocimiento empírico. El método de modelación es un instrumento de investigación de carácter material teórico creado para el objeto que se está estudiando. Constituye una reproducción simplificada de la realidad que cumple una función histórica que permite descubrir nuevas relaciones y cualidades del objeto del estudio. El método sistemático, este es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos elementos. Esta consiste en la relación racional de varios elementos dispersos en una nueva totalidad. Este se presenta más en el planteamiento de la hipótesis. Y por último, el método dialéctico, prioriza sobre todo el continuo cambio de los fenómenos. Todo está en continuo cambio, nada es estático. Y las cosas no están aisladas, sino que se encuentran relacionadas entre sí. Gracias. Tipo de investigación. La investigación es el conjunto de métodos que se aplica para conocer un asunto o problema en profundidad y generar nuevos conocimientos en el área en que se está aplicando. Tenemos lo que es una investigación pura. La investigación pura o básica, su función es producir conocimiento y teoría. Su objetivo es incrementar el conocimiento teórico ya existente. Por ejemplo, de una investigación ya consultada, lo que hacemos es ir más profundo a eso y a que se expanda el conocimiento a lo que ya hemos investigado. La investigación aplicada, práctica o empírica. La investigación aplicada busca la generación de conocimiento con aplicación directa a los problemas de la sociedad o del sector productivo. Esta se basa fundamentalmente en los hallazgos tecnológicos de la investigación básica, ocupándose del proceso enlace entre la teoría y el producto. Entre ellas tenemos también lo que son la investigación aplicada tecnológica y la investigación aplicada científica. La investigación aplicada tecnológica sirve para generar conocimientos que se puedan poner en práctica en el sector productivo. La investigación aplicada científica tiene fines predictivos y en esta se pueden medir ciertas variables. La investigación cualitativa. La investigación cualitativa es el método científico de observación para recopilar datos no numéricos, es decir, entrevistas, encuestas, grupos de discusión o técnicas de observación y observación participante. La investigación cuantitativa ahonda en los fenómenos a través de la recopilación de datos y se vale del uso de herramientas matemáticas, estadísticas e información para medirlo. Esto permite hacer conclusiones generalizadas que puedan ser proyectadas en el tiempo. Un ejemplo, las encuestas telefónicas son un tipo de investigación cuantitativa. La investigación diagnóstica. La investigación diagnóstica es un método de estudio mediante el cual se logra lo que ocurre en una situación específica. Investigación descriptiva. Como su título lo indica, se encarga de describir las características de la realidad a estudiar con el fin de comprender la manera más exacta. O sea, cuando uno investiga, se trata de una investigación descriptiva. De lo que vaya a investigar tienes que describir tal y cual como lo puedan ver. Investigación explicativa es el tipo de investigación más común y se encarga de establecer relaciones de causa y efecto que permitan hacer generalizaciones que puedan extenderse a realidades similares.
La investigación documental. La investigación documental es una técnica de investigación cualitativa que se encarga de recopilar y seleccionar información a través de lecturas de documentos, libros, revistas, grabaciones, filmaciones, periódicos, bibliografía, etc. Investigación de campo. La investigación de campo es aquella que se aplica extrayendo datos e información directamente de la realidad, a través del uso de técnicas de recolección como entrevistas o encuestas, con el fin de dar respuesta a alguna situación o problema planteado previamente. La investigación experimental se trata de diseñar, recopilar un fenómeno cuyas variables son manipuladas en condiciones controladas. El fenómeno a estudiar es medido a través de grupos de estudio y control y según los lineamientos del método científico. Investigación transversal se aplica para observar los cambios ocurridos en los fenómenos, individuos o grupos durante un momento concreto. Investigación longitudinal implica el seguimiento de un evento individuo o grupal durante un periodo claramente definido. El objetivo es poder observar cambios en las variables analizadas. O sea, una vez ya tenía unos datos de variables, lo que se hace es de nuevo investigar para observar si esas variables han subido o han bajado. Tipo de investigación. Tiempo de investigación según su tiempo. Su ubicación en tiempo. La investigación histórica es el tipo de investigación que busca reconstruir el pasado de la manera más objetiva y exacta posible, para lo cual de manera sistemática recolecta, evalúa y verifica evidencias que permiten obtener conclusiones válidas, a menudo derivadas de las hipótesis. La investigación descriptiva. Este tipo de estudio busca únicamente describir situaciones o acontecimientos. Básicamente, no está interesado en comprobar explicaciones, ni en probar determinadas hipótesis, ni en hacer predicciones. Con mucha frecuencia, las descripciones se hacen por encuestas. La investigación experimental requiere de una manipulación rigurosa de las variables o factores experimentales y del control directo o por procedimientos estadísticos al azar de otros factores que pueden afectar el experimento. La investigación según el uso que pretende dar al conocimiento. La investigación básica se denomina la investigación pura, teórica o dogmática. Se caracteriza porque se origina de un marco teórico y permanece en él. La investigación aplicada es la investigación que busca la generación de conocimiento con aplicación directa a los problemas de la sociedad o en el sector productivo. Esta se basa fundamentalmente en los hallazgos tecnológicos de la investigación básica. Según el lugar y los recuerdos, la investigación documental es la informativa, aquella que pretende informar todo lo concerniente a un tema específico. Describe el objeto de estudio en sus detalles y se encarga de ordenar y sistematizar la información disponible en un cuerpo coherente de ideas. Del campo mixto es el cual se combina de una misma etapa o fase de investigación, tanto los métodos cuantitativos como cualitativos, en cuyo caso los métodos cuantitativos se utilizan en una etapa o fase de investigación, los cualitativos en otra. Lo que se pretende con la investigación. La explorativa se realiza con el objetivo de ayudar a los investigadores a estudiar el problema con mayor profundidad y entender el fenómeno de forma eficiente. Al llevar a cabo el proceso de investigación, es necesario adaptarse a los nuevos descubrimientos y nuevos conocimientos sobre el tema. La investigación descriptiva es la investigación que se encarga de puntualizar las características de la población que se está estudiando. Esta metodología se centra más en el qué en lugar del por qué del sujeto que se está investigando. La correlacionales es un tipo de método de investigación no experimental en la cual un investigador mide dos variables, entiende y evalúa la relación estadística entre ellas, sin influencia de ninguna variable extraña. Nuestra mente puede hacer cosas brillantes. Eso sería todo y muchas gracias a los docentes por poner atención.